Hola estimados amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. El día de hoy tenemos a una escritora que es paisana mía, originaria de Coita, de Ocosocuautla, de Espinosa, Chiapas. Tenemos con nosotros a Cecilia del Carmen Montoya León. Bienvenida. Mucho gusto, doctor. Gracias por hacerme el honor de invitarme a esta entrevista en Ultimátum y pues poder platicar un poquito de mi trabajo, un poco de trayectoria y un poquito de la historia de nuestro hermoso Coita. Bueno, sí, Coita es muy hermoso, no solamente por el pan, por la piña, sino tiene a la gente que es muy hospitalaria y además muy preparada. En Coita hemos tenido gente que es compositora, antropólogos, la profesora Fidelia Brindis, platicamos alguna vez de ella, ¿no? De esta escritora, profesora, maestra, de muchas generaciones. Y ahora, tú eres escritora, poeta, ensayista. Con respecto a qué es lo que más te gusta hacer. Bueno, yo inicié trabajando un poco más la investigación. Me dediqué a hacer la investigación de temas como, por ejemplo, parte de la cultura zoque. Con eso empecé trabajando en proyectos de investigación y empecé construyendo sobre las deidades de nuestra cultura originaria hasta formar como una compilación que espero pronto salga ya publicada. Y después de eso me empecé a llevar con el mundo de la crónica y me apasionó realmente porque es muy parecida a la investigación, nada más que pues los espacios son más pequeños, entonces es muy interesante porque te permite hablar de muchos temas y pues una cosa lleva a la otra y pues llegamos a la poesía. Coita es un lugar en un valle que está a la sombra de un cerro enorme que está en Llano San Juan, donde estaba el aeropuerto antiguo. Te inspira Coita cuando volteas a ver y ves todas esas casas hacia las cruces, que son algunas cruces que están en los cerros, toda esa vista magnífica, o no necesitas de ese paisaje para tu inspiración? Claro que sí, también me gusta la fotografía y uno de mis sueños es poder tomar la escena de Coita cuando vas bajando el cerro, precisamente Llano San Juan, y se llena totalmente de nubes. Entonces Coita se convierte como en un lago si tú lo ves desde arriba. Entonces esa vista y luego la cordillera de cerros, la verdad que es hermosa. Es una laguna preciosa de nubes. Entonces realmente sí es muy inspirador poder trabajar eso y ver, por ejemplo, en los amaneceres en Coita, la niebla llega hasta el suelo. Entonces esa visión le da un toque muy bonito al pueblo. Sí. Bueno, el municipio de Ocosocuautla es uno de los más grandes de esa zona y en la actualidad con la autopista que ya tiene varios años funcionando, pues ha tenido mucho más comunicación hacia Ocosocuautla, esa autopista que está en Ocuilapa y que pasa por esa zona hacia el municipio. Ahora, ¿qué es lo que te gusta investigar? Decías que de la cultura zoque, esa cultura tan rica de donde emana nuestro carnaval. Así es. Sí, o sea, he tocado muchos temas. He hablado del Ponzoquí y su origen, he hablado de las máscaras, es un proceso amplio de investigación también sobre las máscaras que en el Colegio de Escritores y Poetas pronto va a salir. Y entonces hay muchos temas de los que puedes trabajar. Hace unos días estaba llegando a hacer observaciones de cómo trabajan Puxino, que también es otro tema de lo que se puede hablar. Bueno, es una variedad de temas muy extensos y sin hablar también de sus personajes, que hace poco sí trabajé un texto de Fidelia Brindis. Y bueno, entonces realmente donde voltees hay posibilidades de poder escribir. Sí, es muy rico, la verdad, en historia. De acuerdo, personajes que se adelantaron y otros personajes que están ahí, que están en la política, en la literatura y en puestos estratégicos, pero podríamos hablar de mucha gente que no aparece. Por ejemplo, los cargadores de antes del mercado,
que no, mucha gente a recordar algunos de ellos, ¿no? Caché, el Alacrán, que por cierto eran mis amigos, mi tío Gil La Marcha, todos esos personajes con los cuales en alguna ocasión platicamos y se podrían escribir. Tú eres más joven que yo. ¿Qué personajes recuerdas del popular, de la gente popular, esa gente que vemos todos los días y nos saludamos? Porque la gente se conoce todavía en Coita, que es una ciudad ya grande. Así es. Bueno, recuerdos de mi infancia, recuerdo mucho a alguien, usted lo comentaba el otro día, Birsa. A la Birsa. La Birsa vivía como a 3 cuadras de la casa, entonces a mí me tocaba pasar ahí de niña. Entonces era una visión muy griega, o sea, veías y decías como que ese señor era muy imponente, la vista que él daba. Entonces realmente hay mucho que escribir sobre ellos. Don Vale también, con las nieves. Sí. También otro personaje que en la escuela primaria se le hizo un reconocimiento porque creo que eran como 50 años vendiendo nieve afuera de la escuela. Todavía nos tocó degustar sus nieves muy ricas. Sí, Don Valentín, las nieves más ricas de vainilla. Sí. Y también teníamos al personaje que mencionabas, la Birsa, no sé el nombre, pero era una persona alta, de barba, fuertísima, Sí. y que venía caminando descalzo en la calle, que había perdido parte de sus facultades o algo tenía que hacía, pero no atacaba a nadie, era una persona que vimos en el pueblo. Yo creo que todas las generaciones que en ese tiempo éramos adolescentes, tú eras niña, y pues hay otros personajes más. ¿Has escrito sobre ellos? ¿Estás planeando escribir sobre ellos? Bueno, realmente es parte de la intención de trabajar posteriormente, escribir un poco y el recuerdo de todos estos personajes que formaron la historia del pueblo también, que son parte muy importante. De acuerdo, también hay compositores muy reconocidos ahí. El compositor de La Bajada de Masa, bueno, también Nacho Castro, que es uno de los compositores Ajá. jóvenes y que tiene muchísimas canciones, pero el doctor Amin Miceli como escritor, y no quiero mencionar a más, bueno, porque Coita está rico de personajes, de gente muy culta. El pianista primo de nosotros, Arturo Aquino, ese pianista famoso internacional y además tan bellísima persona, con mucha empatía, y que nos contagia ese ritmo del piano mágico que tiene sus manos. Ahora, con respecto a los ensayos, ¿tú has escrito ensayos? Sí, he escrito ensayo, crónica, ¿Y cuál ensayo te ha gustado más de lo que has escrito? Bueno, escribí algo sobre Pijiapa, que no es Coita, pero tiene que ver mucho con mi infancia. Ese es un trabajo que a mí me gustó mucho porque me remonta a cuando era niña y visitábamos ese lugar. Es uno de los ensayos que hice con mucho sentimiento porque es parte de mi historia familiar. Pues le digo, trabajé el tema de las máscaras, que es un ensayo, pero tiene más características de crónica, que también me gustó mucho porque he visto que mucha gente ve las máscaras, pero no había como un respaldo, y creo que eso es bien importante mantenerlo. Ok, con esos escultores, bueno, artesanos que hacen las máscaras, de cual mencionaba yo a Conchito. Sí. Conchito, que arreglaba las bicicletas de nosotros y de repente nos empezó a mostrar unas máscaras que hacía él con fibra de vidrio, precisamente de lo que arreglaba las bicicletas. Y cuando yo regresé a Coita ya hacía unas cosas hermosísimas, y obviamente ya había mucha gente que hacía máscaras antes de madera, y ahora es una tradición que está muy extendida afortunadamente, pero no hay eso escrito que tú estás haciendo. Así es. Ahora también eres fotógrafa. Sí, me gusta mucho la fotografía, es parte de también lo que he trabajado mucho. Tenemos una exposición fotográfica que se ha montado en algunos lugares, que se llama Senderos de Ocosote y que abarca toda la zona Zoque, desde Copainalá, Ocosocuautla, Tepatán,
tratamos de abarcar lo más que se pueda y todas las bellezas que hay ahí. Claro, es que la zona Zoque, cuando uno pasa por ejemplo por Suchiapa y ves que están enmascarados y dices, pareciera el carnaval de mi tierra, ¿no? Pero no solamente Suchiapa, tú sabes una zona Zoque y luego Copainalá, hay tantos lugares zoques que hay. Ahora, tú hiciste algunas exposiciones, los senderos de Ocosote. Esa y la de remembranzas del carnaval la hicimos el año pasado porque pues por el tema de la pandemia no se pudo llevar a cabo, entonces decidimos exponer las fotos. La otra expo que tenemos es la de mujeres zoques y la de senderos de Ocosote es la que tenemos un poco más amplia y dentro de ellas hay fotos del cañón de la Venta, que fue precisamente las que fueron un poquito más complejas de lograr por el grado de dificultad que implica ir al cañón de la Venta. Fíjate qué importante el trabajo que realizas dentro de ese marco escrito de lo que es nuestra tierra, esa tierra tan querida por todos nosotros los que hemos nacido ahí, pero que además ha trascendido ya a nivel internacional. No es solamente que se quedó en ese lugar tan hermoso donde caminamos como a las 8 o 9 de la noche y el frío seguro, que hay un friecito y que hay lugares donde hay buen café y luego buen pan o los turrones, bueno, tantas cosas para subir de peso, pero además muy tradicionales, ¿no? Y muy ricas. Y sí, muy ricas, sí. Había un gobernador que decía que Ocosocuautla es la Cuernavaca chiapaneca, precisamente por esa variedad de climas y precisamente por todo lo bonito que tiene. Sí, yo recuerdo a dos personajes que pasaban por Supán, uno de ellos era Paco Stanley y otro Jaime Moreno. De los artistas obviamente pasaban mucho más, que pasaban por ese famoso pan de Coita, que se hizo también muy reconocido en la Ciudad de México por todos los que vivían allá, estudiaban allá para hacer su carrera. Ahora, ¿qué nuevos proyectos tiene Cecilia del Carmen Montoya León como escritora, como fotógrafa, como poeta? Porque no hemos hablado de tu faceta de poeta. ¿Puedes leernos un poema? ¿Traes algún poema? Sí, claro, con muchísimo gusto. Me gustaría leerles un poema. Y respecto a su primera pregunta de qué planes tengo en este momento, pues deseo completar mi poemario, estoy en eso. Estoy por iniciar otra investigación precisamente de la investigación de la cultura zoque a través de la educación. Como docente que soy, aplicar, y lo aplico desde hace rato, la investigación en estos temas con la intención de que el alumno también se empape de este conocimiento y permanezca el arraigo, que creo que es algo que necesitamos tener. Por ahí un escritor decía que el hombre que olvida su historia está condenado al olvido, por lo tanto creo que lo que debe mantener siempre firme y en su recuerdo es la historia, su historia. De acuerdo. ¿Qué poema nos vas a leer? Pues un poema que salió en la antología de Sepsure en Navidad, que es reciente y me gusta mucho, que se llama Recuerdo de Diciembre, y dice: se termina el otoño y la hierba se cubre de escarcha en las gélidas mañanas. Al calendario de Adviento lo detiene el recuerdo, un poco antes de la Navidad. Los años transcurren, la niebla va borrando tu mirada. Como ave migratoria te fuiste una mañana, y la nieve de otras tierras tus alas congeló. Hoy solo encuentro plumas de ángel sobre la almohada. Se llenaron de escarcha mis labios, y solo quedó el recuerdo de un amor inacabado. De nuevo pasarán las 4 estaciones, de nuevo el lucero del alba acompañará a la luna, brotarán flores de Nochebuena, pero por muy densa que sea la bruma, tu recuerdo surgirá en la madrugada. Hermoso. Gracias. Y es que te inspira esas tardes, noches navideñas de Coita. Así es. Que para los que no han estado en Coita en épocas navideñas, ese frío, pero esa misma calidez de la gente que pasa y nos va saludando, y luego las luces, lo que está en el Zócalo o en el parque, y además la forma como arregla cada hogar con sus luces y sus árboles, y sobre todo esa tradicional hojuela
deliciosas hojuelas de coita. Allá casi no se hacen los buñuelos, aunque también se hacen, pero las hojuelas son deliciosas y obviamente también el característico tamal propio también de los rompimientos y de lo que serían las celebraciones en las posadas. Así es. Bien, ahora, ese poemario que estás escribiendo, ¿tienes alguna fecha? ¿Unos 3 meses, 4 meses? Sabemos que lo que escribimos pues pasa por una serie de revisiones y no es tan sencillo. Sin embargo, tú escribes muy hermoso, con figuras literarias y realmente una fecha tienes, 3, 4 meses, 5. Yo espero y deseo que a más tardar en agosto ya esté. Y también ya esté el otro libro que esperamos que para febrero, para marzo ya esté, que es el trabajo que estamos haciendo con Unicash, que tiene que ver con los dioses oques precisamente, que ese es un proceso de investigación que me llevó algo de tiempo poder compilar. Entonces ya están cocinándose. También tú escribes en el periódico de nuestra casa, que es Diario Ultimátum, nuestro programa. Tú escribes también en el periódico. Sí, me dieron la oportunidad, lo cual agradezco mucho a Ultimátum, y entonces ahí participo con crónicas de diferente corte, y pues hay tanto que escribir y como repito, es una oportunidad para llegar al pueblo, para llegar a la sociedad y que se entere de diferentes cosas, ¿no?, que son importantes para nosotros como sociedad. Qué interesante, y ya saben ustedes que estamos con la escritora, poeta, ensayista, fotógrafa Cecilia del Carmen Montoya León, originaria de Coita, de ese lugar tan bello, tan hermoso, de donde han salido mucha gente ilustre y que ha estado en muchas partes, y por eso se habla de Cozocuautla, se habla de nuestra tierra, del pan, de Coita, y también de esa famosa piña, que es pequeña pero muy dulce. Le llaman también piña miel, aunque no en Coita. Y quién de nosotros no ha probado esas piñas que luego parecían estar muy verdes y después de probar la primera decíamos qué exquisita piña. Así que los invitamos a que vayan a Coita y disfruten de eso, además de esos lugares literarios que tiene Coita, puesto que ya hay muchísimos escritores muy reconocidos, que no quiero mencionar a varios porque realmente son bastantes, afortunadamente, para esa tierra tan rica en cultura. Nos vemos a las 5 con cronómetro, ya saben ustedes, y el próximo viernes nos vamos a ver en este programa de Mundo de Letras. Y estamos agradeciendo a nuestra escritora y poeta esa visita, y vamos a terminar en los últimos minutos hablando de nuestra tierra, hablando de Coita, el Cerro del Ombligo, la Cascada del Aguacero. ¿De qué más lugares me voy olvidando? El aeropuerto de Llano San Juan, sí, el Espinal de Morelos, el Cerebro, parte de el Cañón de la Venta, la Reserva del Ocote, Laguna Bélgica, la Cima de las Cotorras, así es. Y bueno, Ocuilapa con la fábrica, esa cascadita y ese río que tiene ahí. Los cerros que están rumbo a Ocuilapa, precisamente hacia Piedra Parada, que es la tierra de nuestro primo Chunco, locutor famosísimo, Piedra Parada. Y hay unos cerros ahí que parecieran sacados de una película del oeste, porque se ven rojos, enormes, un paisaje del oeste ahí, en medio de Ocuilapa y Coita. Y luego tenemos al río El Francés, la cueva de Santa Marta, que realmente tiene una parte histórica súper importante, porque los vestigios arqueológicos más antiguos de una persona fueron encontrados precisamente en la cueva de Santa Marta, que está del camino del Cerebro rumbo a Piedra Parada. A mitad del camino está esa cueva. Entonces ya saben, amigos, nos vemos. Muchas gracias, Cecilia del Carmen, es un gusto tenerte aquí con nosotros y te felicitamos por todo lo que has hecho, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, hasta luego.